os explico que tenemos, bueno, os explico primero, buenos días, Alcorcón, en Madrid, y realmente pues tiene una experiencia impresionante tanto en la valoración de los tumores óseos primarios y no primarios de la columna vertebral, como sobre todo también en el intervencionismo en un sitio especialmente difícil, como podréis ver ahora, ¿no? Yo siempre, bueno, esta semana pasada, viernes y sábado, tuvimos la suerte de coincidir en el curso de tumores de la SSR, que se celebró en Girona, que fue magnífico, en el que el doctor Kai Vilanova, pues como siempre, pues lo hizo genial con la organización y junto con otros compañeros, y la verdad es que hemos aprendido mucho. Y yo de verdad que pienso que es una suerte que ahora pueda estar con nosotros el doctor Martel e ilustrarnos sobre este tema. Tengo que pediros disculpas porque a veces con el doctor Pedraza, con mi compañero, con mi jefe, fijaros que va y viene. Yo estoy en casa, pero como sabéis, hemos tenido un hackeo importante en el hospital clínico. Todavía nos estamos recuperando un poco, vamos recuperando la normalidad poco a poco, pero alguna cosa como por ejemplo la conexión a la plataforma Zoom, por ejemplo, pues tenemos problemas porque solamente podemos acceder a determinadas áreas de Internet, otras no podemos acceder, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que son las 8 ya casi y cuarto. Vamos a dejar hablar al experto. Doctor Martel, buenos días, adelante. Hola, Cuando usted quiera. buenos días a todos y muchas gracias por vuestras palabras y por supuesto por la invitación para estar aquí una vez más contando cosas sobre la radiología musculoesquelética que ya sabéis que es lo que me apasiona. Hoy el tema que se nos propuso fue el de tumores óseos primarios de la columna vertebral. Es un tema un poco complejo porque si los tumores óseos en general ya son infrecuentes, pues si consideramos la columna vertebral aún son más raros, ¿no? Entonces, en principio podríamos aplicar los mismos criterios que en la valoración de los tumores óseos primarios de las extremidades, pero ya sabemos todos que en la columna la radiografía simple es más compleja de informar en el sentido de que hay lesiones que nos pueden pasar cuasi desapercibidas o no aportar tanta información como hace la placa simple. Referido a este artículo, tenemos este cuadro que resulta bastante útil, no me voy a detener a leerlo, pero sí saber que hay lesiones que pueden ser múltiples y no necesariamente sean malignas. Por supuesto, de metástasis y mieloma no hablamos. Hay lesiones que pueden saltar espacios discales, que en este caso la mayoría sí que son malignas, aunque el quiste óseo simple, perdón, aneurismático y el tumor de célula gigante también pueden hacerlo. Y luego hay una división entre lesiones localizadas en el cuerpo vertebral o en elementos posteriores. Y también aquí nuevamente, aunque la mayoría metástasis y mieloma, que es lo que más vemos, van a localizar en cuerpos vertebrales, hay lesiones benignas que localizan en cuerpo vertebral. El paradigma es el hemangioma, que lo vemos súper frecuentemente. Y luego en elementos posteriores, la mayoría de los tumores van a ser benignos, pero los sarcomas también pueden localizar ahí. Luego, otro elemento que nos puede orientar a la hora de pensar qué tipo de tumor estamos viendo es por su localización craneocaudal. Hay lesiones que son más frecuentes en la columna cervical, otras en columna dorsolumbar y otras en el sacro. Por ejemplo, el cordoma habitualmente localiza más en columna cervical o sacra, pero también puede aparecer en el resto de las columnas. Y luego, para hablar un poco de qué tipo de tumores vamos a ver, pues he hecho, bueno, no la he hecho yo, es la que he cogido también del libro, esta clasificación en función de su origen histopatológico, ¿no?
Cuando hablo de tumores óseos, y sobre todo cuando hablo de tumores óseos de columna vertebral, pues me gusta poner la imagen esta de un lince. Una foto que, como veis por el nombre que aparece ahí, hicimos en la Sierra de Andújar. Y con esto lo que quiero deciros es que los tumores óseos de columna son raros, pero todavía son más raros los linces. Y lo que es importante es que cuando veamos un lince sepamos distinguirlo de un gato y distinguirlo de un león. Y ahora, más adelante, veréis un poco la explicación a este pequeño enigma. Los tumores osteogénicos, el primero que vamos a hablar es la enostosis. Los islotes óseos son bastante frecuentes y es bastante frecuente que nos den problemas. Normalmente el islote óseo va a ser una imagen más o menos redondeada, de alta densidad, muy alta densidad y de borde espiculado. Y en la resonancia pues va a ser hipointenso en toda la secuencia y puede tener un pequeño reborde hiperintenso rodeándolo. En la gamografía ósea suelen ser no captantes, pero hay algunos islotes óseos que pueden crecer. Y como ya os he dicho, hay un valor de unidades Hanfield que nos puede ayudar a definir que eso es un islote óseo y no confundirlo con una metástasis blástica, que es algo que nos ocurre con demasiada frecuencia. Este valor está recogido en varios artículos. El que más frecuentemente citamos es el de Elangovan y son 885 unidades Hanfield. De ahí para arriba podemos decir que con bastante seguridad que es un islote óseo. Como siempre hay alguien que viene a fastidiarla, pues hace poco apareció este artículo donde dice que esto no es cierto, que no hay que ser tan cautos con el tema de quedarnos tranquilos con la unidad de Hanfield. Pero yo, en mi experiencia, que después de aparecer el artículo este, me volví a revisar muchos casos, la verdad es que en todos los que la densidad es muy alta, que muchas veces incluso es más de 1000, y los bordes son un poco espiculados, eran islote óseo y no eran otra cosa. Hay otro tipo de lesiones que también, bueno, estas son ya sí que son muy raras. Mirad este caso donde vemos múltiples lesiones osteosclerosas, tanto en esternón, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar. Aquí veis la columna de la paciente. Esta paciente estaba sana, se le hizo un TAC por un accidente y se le descubrió esto y bueno, le hicieron mamografía, colonografía, gastroscopia, colonoscopia, 20.000 cosas, todo normal. Hicimos la biopsia y fue una osteomesopignosis, algo rarísimo, pero bueno, hay veces que tenemos que tener también en la retrocámara que hay lesiones muy raras que pueden provocar cuadros que simulen malignidad. Me preguntaba antes, Salva, que si iba a hablar de osteomastoide. Evidentemente, el osteomastoide es un tumor que vemos con cierta frecuencia en la columna. Por desgracia, es un tumor en el que no se piensa demasiado. Pese a que pasan los años y que hay muchos de nosotros que hacemos proselitismo para definir cómo se ve un osteomastoide, pues no se tiene en cuenta. Son lesiones muy pequeñas que aparecen en niños y adolescentes que vienen con dolores de espalda y escoliosis y que luego tiene un cortejo inflamatorio importantísimo que hace que se confunda con otras lesiones. El osteoma osteoide puede localizar tanto en cuerpos vertebrales como este que veis aquí en el foramen, aquí en el sacro, este otro en la lámina posterior, o este otro que yo el único que he visto localizado en el cráneo. No, ya sabéis que el tratamiento de osteomastoide es la radiofrecuencia. En este paciente, que además tenía alrededor de la lesión muchos vasos, había arterias y demás, pues decidimos conjuntamente con él, pues ya era un chaval de más de 20 años, pues hacer tratamiento sintomático y la lesión acabó desapareciendo.
El osteoblastoma es bastante más raro que el osteomastoide, pero con más frecuencia localiza en la columna. Si el osteomastoide es más o menos un 15-20% localiza en columna, el osteoblastoma, como este ejemplo que veis aquí, la mitad localizan en columna, sobre todo en elementos posteriores. Y el problema del osteoblastoma es que si en el osteomastoide pensamos poco, en el osteoblastoma pensamos nada. Bueno, aquí veis otros casos localizados en el sacro, con diversas pruebas de imagen. Aquí, indudablemente, fue la biopsia la que confirmó el diagnóstico de osteoblastoma. Y el osteoblastoma tiene bastantes peculiaridades. Una de ellas es que localmente es muy agresivo. Este es un chico que vino como en junio, le descubrimos el osteoblastoma y decidió que no se trataba hasta que pasara el verano, que se iba de vacaciones y tal. Y cuando pasó el verano, la lesión había crecido bastante, había roto el canal, estaba dándole una radiculitis impresionante y un caso que fue en nuestros primeros tiempos y no nos atrevimos a tratar. Hoy seguramente sí que lo hubiéramos tratado, pero entonces no. Y lo único que hicimos fue una biopsia confirmatoria. Otra peculiaridad del osteoblastoma, que ya he mencionado del osteomastoide, es que tiene un cortejo inflamatorio importantísimo. Este paciente, que era un chico de 14 años, venía por dolor de espalda, se vio esta lesión en la resonancia muy hiperintensa en T2, con mucho componente inflamatorio, fijaros, prácticamente todos los elementos posteriores de la columna. Cuando se le metió contraste, pues captaba todo. ¿Y cuál fue el diagnóstico que se dio? Sarcoma de Ewing. Nosotros hicimos la biopsia ya pensando que iba a ser un osteoblastoma, se confirmó el osteoblastoma y hicimos una crioablación del tumor. A ver si ahora va el vídeo. Esto es hace 2 semanas estaba de vacaciones y me mandan este caso por WhatsApp y me dicen: Pepe, tienes que encontrar un hueco para hacer la biopsia ya de este tumor que veis aquí, porque es un sarcoma de Ewing. Y como ya el diablo sabe más, me lo había escuchado alguna vez, sabe más por viejo que por diablo, yo le contesto esto por WhatsApp. ¿Tienes hecho ya un tag? Me dice: no lo creo, se lo hacemos primero. Digo yo: imprescindible. Los 2 últimos Ewing que me mandaron biopsiar fueron osteoblastomas. ¿Qué ha sido este caso? Un osteoblastoma. Y otra particularidad del osteoblastoma, para complicar aún más las cosas, es este caso, una lesión que por un lado parece aquí que tiene un osteomastoide, por otro lado tiene un componente más en elementos posteriores, tiene la captación típica en moneda del osteomastoide. Aquí veis la resonancia, como también tiene un cortejo inflamatorio importante. La lesión es toda esta, como ya no ha pasado otras veces mientras se decide hacerlo o no, la lesión ha crecido, pero le hacemos la biopsia, confirman que es un osteoblastoma y hacemos el tratamiento. Tuvimos que meternos espacio epidural para separar la estructura nerviosa de la lesión y le hacemos la crioablación y en el control pues resulta que el chico seguía con dolor y la lesión ha crecido. Entonces, indudablemente no me gustó nada, hablamos con los cirujanos de columna para que lo operaran y lo operaron y fue un osteosarcoma, osteoblastoma-like, una lesión infrecuente y que tenemos también que tener en mente. Es decir, fijaros lo complicado que puede ser el manejo de las lesiones de este tipo, de osteoblastoma, que tiene muchas vertientes y diría que casi ninguna buena. ¿Cómo se ve el osteosarcoma en la columna? Yo la verdad es que solamente directamente he visto un caso, que es este, y no tenía así una pinta con un osteosarcoma que vemos en huesos largos. Era una lesión un poco agresiva, que incluso podríamos pensar también, bueno, esto porque no es un osteoblastoma, pero se biopsió y aquí sí que fue el resultado de osteosarcoma y fue al tratamiento pertinente. Dentro de los tumores
condrogénico, pues hay uno que no es raro en la columna y es el osteocondroma. Normalmente va a localizar en elementos posteriores, aunque aquí veis en esta imagen del stand de X, que localiza el cuerpo vertebral y se mete hacia el canal raquídeo. Yo de este tipo no he visto ninguno, pero estoy seguro que lo hay porque los osteocondromas localizan en cualquier sitio. Este otro caso en este niño, también una lesión que alarmó mucho inicialmente, pero aquí veis cómo es un osteocondroma que ha crecido, que se articula y que encima tiene un capuchón cartilaginoso mínimo, que incluso nosotros estamos controlando con ecografía, porque no hace falta repetir resonancia para ver el capuchón cartilaginoso de esta lesión. El condroblastoma, raro en columna vertebral, pero bueno, algún caso hay, tampoco con unas características de imagen significativas. Yo este caso, si me lo enseñan, pues posiblemente también hubiera pensado en un osteoblastoma, que es bastante más frecuente, pero la biopsia nos dijo que era un condroblastoma. De condrosarcoma tenía este caso, perdón, un poco antiguo, que lo vemos más bien localizado en el sacro. Aquí sí que tienen las imágenes, calcificaciones que recuerdan la matriz condroide, muy hiperintenso. En el STIR también, también se ve hiperintenso. Y recientemente hemos tenido este caso donde realmente fijaros que la columna vertebral prácticamente es normal, pero en el TAC ya se veía esta lesión esclerosa, que incluso la paciente no tiene ningún tumor primario, la biopsiamos pensando que podría ser una metástasis ósea. Incluso yo apunté la posibilidad de que podía ser un cordoma, aunque no estuviese perfectamente en el centro de la vértebra, porque era muy hiperintenso en T2, pero resultó ser un condrosarcoma. Y fijaros aquí cómo captaba en el pectar. Los tumores fibrogénicos, la displasia fibrosa, también puede localizar en cualquier hueso. Este es un paciente que ya tenía hecho una artrodesis de los elementos más bajos de la columna cervical. Y aquí veis esta afectación del cuerpo vertebral y elementos posteriores de T2, de C2, perdón, con esta imagen típica de vidrio esmerilado, un hueso que ha crecido un poco, que tiene una fractura de la lámina a nivel de la unión con el cuerpo vertebral y que fue una displasia fibrosa. El fibroma desmoplásico es otra lesión que puede aparecer en la columna. Aquí tenéis un caso de una columna vertebral en el que más que una vértebra tuerta, lo que vemos es una vértebra visca, ¿no? Porque tiene el pedículo, se ve, aunque está como desplazado. Aquí lo veis. Y fijaros qué masa tenía aquí, sólida, bastante de contraste y con una peculiaridad, que es que en la resonancia magnética era muy hipointensa, lo que sugiere que es un tumor o muy celular o muy fibroso, ¿no? Y se confirmó en la biopsia que era un fibroma desmoplásico. Tumores vasculares, pues bueno, ya sabéis, y lo hemos comentado antes, y lo sabéis todo, que el hemangioma es frecuentísimo, lo vemos a diario. Yo creo que cada 3 o 4 columnas que informamos en resonancia, la mitad va a tener un hemangioma. Básicamente van a ser lesiones fáciles de diagnosticar porque son hiperintensas en toda la secuencia. Pero hay que recordar que hay hemangiomas pobres en lípidos que nos pueden ofrecer bastante problemas a la hora del diagnóstico diferencial con otras lesiones, sobre todo cuando estamos manejando pacientes oncológicos. Y el hemangioma tiene otra peculiaridad, que puede ser agresivo, puede crecer hacia partes blandas. Incluso fijaros este caso, que son 2 hemangiomas, un componente importante de partes blandas y por supuesto meterse dentro del canal raquídeo.
Tumores vasculares malignos hay, rarísimo. Este también es un caso que vimos hace años, donde vemos una lesión agresiva. Nuevamente siempre vamos a pensar primero en metástasis, mieloma y tal, y bueno, pues resultó ser un angiosarcoma muy raro. Bueno, esto después ya la ilusión que tengo de vengar a los seguidores del Barça y del Betis y que este jueves eliminemos al Manchester United. Tumores del tejido hematopoyético. Bueno, tenemos el granuloma eosinófilo, relativamente frecuente en niños. Lo vamos a ver muchas veces como la famosa vértebra plana y nos tienen que hacer sugerir el diagnóstico. El granuloma eosinófilo es importante que hagamos un estudio de cuerpo completo del chaval porque no es infrecuente que sean múltiples. Este otro caso donde un paciente que vino con muchísimo dolor, la pérdida de altura del cuerpo vertebral de L2, perdón, de L3, y donde veis que tiene un componente incluso de partes blandas que te hace sospechar que puede ser algo más agresivo, pero en niños tenemos que tener muy en mente el granuloma eosinófilo. El sarcoma de Ewing, pues sí que se ve en columna. Incluso yo he visto más sarcoma de Ewing en columna que osteosarcoma. La placa simple muchas veces anodina y lo que vemos son lesiones que afectan o pueden afectar a varios cuerpos vertebrales y se acompaña de masa de parte blanda. Aquí sí que es una masa de parte blanda real y no un cortejo inflamatorio como el que tenemos en tumores como los osteomastoides o los osteoblastomas que hemos comentado antes. En niños tenemos que pensar en la leucemia cuando vemos afectación tan difusa de múltiples vértebras, algunas con pérdida de altura, con afectación external. El linfoma, pues otra patología que podemos encontrar en cuerpos vertebrales, realmente inespecíficos, y bueno, son lesiones que afectan al cuerpo vertebral, que pueden tener masa de parte blanda, saltar a otras vértebras adyacentes, etc. El cordoma, que ya hemos comentado al principio, que es una lesión que aparece con más frecuencia en columna cervical y en el sacro, pues resulta que también puede aparecer en la columna dorsal y lumbar, y además dentro del cortejo de diagnóstico diferencial de las lesiones de vértebra asquerosa, donde hay otra alternativa más frecuente, por supuesto la metástasis blástica o el Paget o el propio hemangioma, pues hay que tener en cuenta que puede aparecer el cordoma. Y el cordoma normalmente acaba afectando de forma difusa al cuerpo vertebral, a elementos posteriores, salta a vértebras adyacentes, tiene mucho componente de parte blanda, muy hiperintenso en T2 y muy ávido por el contraste. Este es un cordoma más frecuente, aquí localizado en elementos sacros. Este paciente inicialmente vino a nosotros porque se notaba una tumoración ahí y venía citado para el ecógrafo. Y del ecógrafo pues ya lo pasamos al TAC, luego a la resonancia. Fijaros que hiperintenso es en T2, lo cual ya nos está hablando de que puede ser un cordoma, y le hicimos la biopsia y se confirmó. Dentro de los tumores de la notocorda, pues hay otra opción que es el tumor intraóseo benigno de célula de la notocorda. Según se recoge en la literatura, hasta el 20% de los casos hasta el 20% de autopsia van a tener tumores benignos de la notocorda. Nosotros, yo creo que no lo vemos tan frecuentemente, pero sí de vez en cuando nos aparecen estas lesiones esclerosas en cuerpos vertebrales, que además las resonancias son muy características porque son hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y no castangadolinio. Es decir, es un tumor cuya diagnóstico podemos apuntar con cierta solvencia en nuestro informe. Más raro es este tumor que estáis viendo aquí a nivel de la cara posterior de la silla turca, que también es un tumor de la notocorda y no es un cordoma, y que vemos aquí en la resonancia, como brilla, como tampoco capta contraste,
y que tiene este nombre tan raro de Cordosis filacifora. A mí este, por ejemplo, me lo enseñó un neuroradiólogo, pues yo no lo había visto en mi vida. ¿Qué otras lesiones podemos tener en la columna cervical? Bueno, pues el tumor de célula gigante es relativamente frecuente y además suele localizar y afectar a cuerpo vertebral y a elementos posteriores. Con imágenes de este tipo, para nada características de tumor de célula gigante, que tenemos que sospechar, porque ya digo, en el diagnóstico diferencial ponerlo en primera posición cuando veamos lesiones un poco expansivas, con trabéculas dentro y demás, porque un tumor relativamente, para la rareza de los tumores de la columna, que podemos ver. Igual que con cierta frecuencia vemos quistos de óseo aneurismático, que hay veces que son así, pero como los dejemos crecer, adquieren este porte bastante más agresivo. Este lo tratamos nosotros de forma percutánea y este pues tuvo que ir a cirugía, obviamente. Raro, pero lo vemos, el quiste óseo simple en la columna. Este es un paciente joven que recientemente hemos también tratado, a ver qué tal os va, ya os lo enseñaré más adelante. El quiste hidatídico, aunque parezca mentira, que la hidatidosis prácticamente ya... Yo cuando era residente cada día veía un quiste hidatídico hepático. Hoy es excepcional, pero quiste hidatídico óseo he visto algunos y lo que ocurre es que son súper agresivos en el hueso. Aquí este paciente tenía la lesión en cuerpo vertebral con extensión a partes blandas y bueno, tratamientos no suelen ir demasiado bien y suelen ir a progresión y bueno, con unos resultados espantosos. Yo para la charla había recolectado alguno más, pero por no alargarme no lo enseño. La enfermedad de Payet, recordar que puede ser manifestarse como una vértebra esclerosa, que antes he puesto la diapositiva del diagnóstico diferencial de la vértebra esclerosa, que es bastante extenso. El Payet es una de ellas. Estamos más acostumbrados a verlo así, con esta imagen característica de vértebra agrandada, con una trabecular grosera y demás, pero hay veces que aparece de otra forma. La enfermedad de Payet es verdad que también es una entidad que vemos ahora con menos frecuencia que hace 30 años, pero se sigue viendo y la tenemos que seguir teniendo en mente porque es una de las principales fuentes de diagnóstico erróneo en patología de columna, junto con el islote óseo y los hemangiomas pobres en lípidos. Este es un caso raro, pero también este me lo cedió la doctora Andrea Calero del Hospital de Toledo, donde vemos una lesión lítica afectando a cuerpo vertebral, aquí en el TAC, con una masa de partes blandas. En el coronal vemos que está muy asentada en la articulación y con la resonancia magnética, el ecogradiente vemos que es muy intensa. Y se trataba de una sinovitis bilionodal pigmentada, una entidad rara en columna, pero que está descrita. Y este caso me lo cogió la literatura por poner otra cosa rarísima que podemos ver en la columna, en un caso de gota, que veis también que tiene una morfología indiagnosticable de gota, ¿no? Pero bueno, era un caso de gota. Y hay una cosa en la que quiero insistir un poco, que es cuál es el papel del radiólogo en los tumores óseos, de columna y en general, cuál es el papel del radiólogo en general. Porque yo creo que este es un debate que tenemos abierto con la aparición de la inteligencia artificial todavía más abierto y yo particularmente pienso que el radiólogo que crea que su oficio es solo hacer diagnóstico, pues va a tener una vida corta. Los que seamos ya mayores no nos vamos a tener problemas, pero los que sois jóvenes y los residentes, yo creo que el que hace solo diagnóstico no tiene mucho futuro. Yo creo que el radiólogo tiene también, en este caso, que biopsiar, tratar cuando sea factible
y que tenemos que ir más allá. Incluso si haces diagnóstico, ya que lo que haces es eso, hazlo bien. Cuando estamos hablando de columnas y de tumores óseos y de metástasis, que es lo que vamos más a ver, si en nuestro informe no se incluye el grado de compresión medular y si nuestro informe no incluye la inestabilidad dinámica, pues un informe, a mi juicio, incompleto. Entonces, en conclusión, los tumores óseos primarios son infrecuentes, nos generan problemas tanto de detección como de diagnóstico diferencial. En ocasiones podemos determinar su naturaleza, por ejemplo, el hemangioma, por ejemplo, los tumores benignos de la notocorda, por ejemplo, el osteoma osteoide, si conocemos bien su existencia y el hecho de, como el osteoblastoma, que lleva asociado muchísimo edema. Y yo ya he repetido muchas veces que cuando una lesión ósea tiene un edema desproporcionado, esa lesión va a ser benigna. En muchos de los casos vamos a tener que hacer el diagnóstico haciendo una biopsia y en ocasiones podemos hacer el tratamiento. Y yo, como comentamos antes en las charlas mi mensaje fundamental es este: jamás de los jamases hagáis un informe de resonancia magnética de un tumor óseo sin apoyaros en otra prueba de imagen, como puede ser la placa simple, el TAC o incluso el PET, ¿no? Porque las posibilidades de meter la pata son inmensas. Yo sé que muchos de nosotros, porque me voy a incluir, en el día a día trabajamos informando resonancia, de las cuales ni tenemos datos clínicos ni tenemos posibilidad de acceder a otras pruebas de imagen. Pero eso nos puede valer para ver si el paciente tiene estenosis de canal o foraminal. Pero si tenemos una lesión ósea, aparca ese informe, búscate la vida, busca otras pruebas de imagen o recita al paciente, porque si no lo podemos meter en una espiral de violencia, tanto por un lado como por otro. Y aquí es cuando os digo hago referencia todavía a la foto del lince. O sea, que sepamos que estamos viendo un felino, que estamos viendo un lince y que no es ni un gato, ni un gatito, ni un león. En breve, ya aprovecho para hacer un poco de publicidad, va a salir este libro de la editorial Springer, que es de imagen precisamente de los tumores óseos primarios de la columna vertebral, en el que el doctor Kai Villalonga y yo colaboramos con un capítulo. Y bueno, como me he puesto un poco serio, pues deciros que a partir del domingo, el que esté por Sevilla, pues que me busque en la feria, que estaré encantado de invitarle a un rebujito. Así que ya con esto he terminado. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe. Como siempre, nos has ilustrado con unos casos impresionantes y no solo eso, porque ponerte a mirar casos ya es complejo de por sí, pero además por las enseñanzas que transmites, ¿no? Sobre todo a la gente que lleva menos tiempo en esto, de comparar estas lesiones con placa simple, no quedarse con lo primero. Por ejemplo, el Paget es un clásico, ¿no? De meter la pata, ¿no? De una resonancia de Paget y luego ves la placa simple o ves el TAC y te cambia el diagnóstico. O, por ejemplo, en el caso que estabas explicando del Ewing o Ewing, como queráis llamarle, para los más jóvenes, y el osteoblastoma, ¿no? O sea que realmente son casos muy llamativos. Felicidades, como siempre. Tenemos varias preguntas que luego pasaré a reportar. Y de todas formas, como tenemos la suerte de contar con la doctora María Jesús Díaz Candamio, otra experta en el tema, María Jesús, ¿qué te parece? ¿Alguna pregunta que te quieres hacer a Pepe, aprovechando que lo Bueno, tenemos aquí? bueno, de momento ya solo felicitarlo porque es imposible dar tantas claves diagnósticas en tan poco tiempo, ¿no? Es muy de agradecer para los que no tenemos tanta experiencia. Bueno, a mí la verdad es que recuerdo un caso de osteoblastoma, osteosarcoma, que nos preocupó mucho en el hospital y porque incluso con una biopsia abierta
pues no se llegó al diagnóstico. Tú no tienes experiencia o sea, nos comentaste ahora un caso y tal. ¿Tú crees que con una biopsia percutánea se puede quedar a veces con un osteoblastoma que ves que es agresivo, se puede quedar uno conforme o irías a una biopsia abierta, Pepe? Bueno, el caso es que en estas lesiones, que son muy raras, yo los 3 casos que he visto así más o menos directamente, el diagnóstico se hizo con la pieza quirúrgica en la sala de anatomía patológica, ni siquiera con una biopsia abierta. Vamos, es tan raro que yo no puedo hacer aquí dogma, sería imprudente por mi parte. Yo creo que cuando la lesión clínicamente, o sea, por imagen, tiene pinta de osteoblastoma y te dicen que un osteoblastoma, te puedes quedar tranquilo. Cuando la lesión es abigarrada, haces la biopsia, te dicen que es osteoblastoma, nosotros lo que hacemos siempre es crioablación y un seguimiento estrecho. O sea, indudablemente yo los osteoblastomas los controlo por lo menos 5 años, todos los que tratamos, para confirmar que la lesión no desaparece. Pero bueno, como hoy no estábamos hablando de intervencionismo, nosotros los casos que tenemos de osteoblastoma que hemos seguido, la mayoría se han hecho en niños. Con el tiempo la lesión ha desaparecido y donde estaba el osteoblastoma se ha rellenado con hueso normal y es imposible decir otra cosa. Por tanto, si al hacer el seguimiento eso no ocurre y la lesión crece o cambia tal, pues hay que mosquearse y en ese caso yo creo que sí que hay que ir a cirugía discutiendo en el comité, por supuesto, porque es lo más importante, ¿no? Que la decisión no sea de uno personal, sino que sea colegiada. Comité. Sí, sí. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más, María Jesús? Bueno, yo le preguntaría a Pepe también, porque sé que le gusta mucho el Sí. tema del sobreuso en radiología, ¿no? Que si cree que realmente se hacen demasiados TACs y resonancias de columna cuando vemos que la placa es tan limitada, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi hospital, que nos piden mucho informe de placa simple pensando en que nosotros vamos a ver algo que otros no van a ver, ¿no? Que muchas veces pues es así, que vemos más detalles y tal, pero que hay lesiones óseas que no se pueden ver en la placa simple. Realmente se hace poca resonancia y poca TAC lumbar, dorsal, de columna en general. Poco, vamos, yo creo que se hace muchísimo. O sea, yo creo que es un exceso, porque es que no estamos hablando de que tú estés sospechando lesiones óseas. La mayoría, el 99,9% de los TAC o resonancia de columna están relacionados con la lumbalgia. Entonces yo lo que creo que se hace demasiado estudio en pacientes con lumbalgia. Entonces, clínicamente se puede distinguir lo que es una típica lumbalgia de un paciente que tiene un tumor óseo. O sea, es una clínica que te hace ir a por un TAC directamente, ¿no? No, O una resonancia. yo creo que los casos de dolor complejo, dolor que no responde al tratamiento, dolor que se acompaña de un cortejo neurológico, dolor que el paciente tiene escoliosis, pues todas estas cosas te tienen que hacer tener la mosca detrás de la oreja y ponerte a buscar con exquisitez otra lesión. Pero es que esto no es el caso. O sea, de cada 10.000 resonancias, yo creo que ni siquiera una va a tener un tumor óseo. Antes tenemos las metástasis, los mielomas y tal, pero tumores óseos de columna son raros. Entonces, yo creo que lo que tenemos que intentar en nuestra práctica habitual del día a día es seguir la guía, que no la sigue ni Dios, los primeros nosotros, ¿no? Pero está bien establecido cuándo hay que hacer una placa simple, cuándo recurrir a otras técnicas de imagen. Nosotros ahora mismo acabamos de publicar, bueno, va a ver la luz, ya está admitido, ya está online, un artículo que compara la validez del TAC lumbar con la resonancia lumbar en los pacientes con lumbalgia y demostramos que no hay diferencia ninguna. Entonces, tampoco hace falta hacer tanta resonancia, incluso también lo vamos a publicar, espero que en breve, el estudio comparativo con el TAC de abdomen. Reconstruir una columna a partir de un TAC de abdomen que casi todos los abuelos y abuelas con lumbalgia tienen hecho por otra patología, ¿no? Entonces, yo creo que el tema, como nos pongamos a hablar del tema de las indicaciones, pues podríamos estar ya toda la mañana, ¿no? Yo creo que esto no tiene remedio. Entonces, bueno, pues pero que guías existen. Ahora la cuestión es, ¿queremos aplicarla
¿Podemos aplicarla? Pues eso ya es otra cuestión. O sea, que tu sensación no es que lleguemos tarde al diagnóstico de muchos tumores óseos, que hay tumores óseos que a lo mejor es un paciente que tiene clínica mucho tiempo y que no se hace una prueba de imagen tipo resonancia TAC hasta que la lesión ya es pues demasiado agresiva, ¿no? O sea, demasiado... Hombre, yo te digo que el retraso diagnóstico sobre todo en niños, ¿no? Es impresionante. Pero ya no es retraso diagnóstico, sino es que incluso lo contrario. Alarmar a la familia diciendo que tiene un sarcoma y la familia esa, yo me la quiero imaginar esos días desde que le dice que tiene un sarcoma de Ewing o de Ewing hasta que le dice tranquilo que lo que tiene es una lesión benigna que encima te la quemo en media hora y te vas para casa. Pues es muy complicado. Yo lo que veo es que la medicina y la nuestra, la imagen es muy complicada. Y por mucha inteligencia artificial que queramos y que exista, pues yo tampoco veo que a corto plazo esto nos vaya a sacar de pobres, ¿no? Era lo que te iba a preguntar, además, con esto de la resonancia multiparamétrica, que, bueno, también es especialmente complicada en el caso de los tumores de columna, ¿no? O sea, aplicar la resonancia multiparamétrica y la inteligencia artificial para un diagnóstico diferencial de los tumores de columna, eso yo creo que será, vamos, a mí aparentemente me parece que es más difícil incluso que tumores en otras localizaciones, ¿no? Que la inteligencia artificial nos pueda ayudar. Hombre, mientras más compleja sea la anatomía de una zona, pues más complejo va a ser que la inteligencia artificial tenga una solución definitiva. Yo creo que a lo máximo que va a llegar, por lo menos a corto plazo, es a decirte, oye, mira esto bien, que aquí hay algo. Lo mismo luego ese algo un islote óseo o un osteocondroma, pero que no se te pase por alto, ¿no? Pero yo creo que, no sé, hacer de gurú, la mayoría de los gurús se equivocan. Entonces, no quiero hacer de gurú. Pero yo creo que la inteligencia artificial ahora pues nos ayudará, pero tampoco nos va a resolver el problema inmediato. Ojalá tú hagas una resonancia y el equipo te diga ya directamente, este paciente tiene un tumor en C3 que es un condrosarcoma de bajo grado y no haya ni que hacer biopsia ni nada. ¿Podrá llegar a ocurrir eso alguna vez? Pues seguramente lo veremos. Desde luego yo creo que tú y yo no. Muchas gracias, María Jesús, por tus preguntas, que justamente además han coincidido con algunas de las que tenemos en el chat por parte del doctor Pedraza. Ya has respondido a lo de la inteligencia artificial, Pepe. Hay otras, por ejemplo, que formula el doctor Pedraza. Si, por ejemplo, te pregunta si es posible realizar informes estructurados de los tumores óseos primarios de columna y si estos informes pueden ser cuantitativos con valoración de ciertos biomarcadores y no solo cualitativos. Muchas gracias. Bueno, el tema del informe estructurado yo creo que es algo que para mí es positivo a priori. Luego en la práctica diaria te das cuenta de que a lo mejor te resulta más cómodo no hacer informes estructurados. Pero yo creo que cuando tienes un caso complejo hay que... Yo siempre digo que yo supongo que a muchos nos pasará, vamos a toda leche informando y de repente llega un caso que por un lado te estimula porque es el caso bonito, pero por otro lado dices, joder, que son las 2:30, ahora tiene que aparecer el caso bonito. Hay que aparcarlo y hacer una revisión que posiblemente nos pueda ayudar a tener informes estructurados. Bueno, ahora acabamos de ver cómo han presentado en el curso de Girona el tema del bone rash. ¿Podíamos aplicarlo a la columna? Pues no existe John Hopkins. No existe bone rash para la columna, ¿no? Entonces yo creo que una zona complicada y a día de hoy el tema de informes con valoración de biomarcadores y demás, yo lo desconozco. Muy bien. Hay otras preguntas que, mira, te las voy a agrupar. Dice el doctor Pedraza si te parece que las técnicas de difusión por resonancia son útiles y, a su vez, si crees que también el PET-CAC o el PET-RM pueden ser útiles en la valoración de estos tumores óseos primarios de columna. Bueno, las técnicas de difusión evidentemente son útiles, pero yo creo, bueno, ya viste que el debate que hubo en el curso
la semana pasada. Hay gente que ve casi un paradigma la difusión y hay otros que la tienen más en solfa. Yo soy de los que pienso que es útil que hagamos la difusión, pero es una herramienta más. Entonces, hay que tenerla, si puedes la puedes tener, puede que te resulte de ayuda, pero yo concretamente que te sea muy de ayuda, me parece más de ayuda cuando estás valorando metástasis o fractura en paciente oncológico y demás, que no en el tumor óseo propiamente dicho. Y sobre el tema del PECTAC o PTRM, pues mira, ahí hay una cosa que sí que ayuda bastante, es que cuando confundimos en una resonancia magnética el osteoblastoma con un sarcoma de Ewing, por ejemplo, el PTRM o el PECTAC nos puede sacar de duda, porque el sub de la lesión propiamente ósea es mucho más intenso y elevado que el sub del edema. Entonces te puede sacar de esa confusión que te genera la resonancia magnética. Y, por ejemplo, en determinados pacientes que puedan tener lesiones múltiples, pues, por ejemplo, en el granuloma eosinófilo, la histiocytosis X, es bueno tener una prueba de imagen de todo el cuerpo. ¿Tiene que ser PET? Pues a lo mejor basta con que sea un whole body magnetic resonance, ¿no? O sea, una resonancia de cuerpo completo. Muy Me bien. dio un poco de pedantito. Sí, es lo de siempre, trabajar en conjunto con unidades, como has dicho antes, de columna y con nuestros compañeros de nuclear, hacer informes conjuntos, en fin, aportando todos cada uno a nuestra parcela, ¿no? Hay otra pregunta del doctor Pedraza en cuanto a las técnicas de TAC espectral, si también pueden aportar algo en este tipo de tumores. Pues mira, yo no sé cuánta gente me está escuchando, pero a lo mejor alguno me mata. El TAC espectral para mí ha sido una decepción en el tema de patología ósea. Vale. Yo esperaba más del TAC espectral. Puede ser que todavía nosotros lo tenemos instalado desde febrero, puede ser que todavía yo no hayamos sabido encontrar su utilidad concreta, pero a mí me está defraudando en el tema de patología ósea y por supuesto no veo a día de hoy que tenga ninguna ventaja para estudiar los tumores óseos, no ya en la columna, sino en cualquier sitio. Lo mismo dentro de un año te digo otra cosa, pero a día de hoy Y sí, a día de hoy, yo no a sé veces, vuestra experiencia, si es bueno, es similar que o qué. yo siempre digo que a veces nos instalan aplicaciones que, como viejo que soy, me da la impresión que a veces nos instalan Ferraris, por decirlo así, y que bueno, nos enseñan a llevarlo a medias, ¿no? Que a lo mejor tiene muchísimo potencial, pero o no sabemos sacárselo o no nos lo explican bien, ¿eh? Entonces yo creo que me parece bien tu respuesta, porque dices, pues de momento no le acabo de ver el qué, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en un futuro pues dices, pues mira, sí, en este caso sí, pero tengo que hacer aquello de esta forma o lo que sea. Bueno, te voy a dar dos preguntas más, si te parece bien, las dos últimas preguntas. El doctor Pedraza dice, si, yo creo que antes lo has dejado ir, pero bueno, ¿existen guidelines internacionales estandarizadas para la indicación, técnica e interpretación de la valoración de los tumores óseos primarios de columna? ¿Guidelines? ¿Tú crees que existen para indicación, técnica e interpretación? A mí me parece que es más general, ¿no? Lo que hay, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo creo que no hay nada dedicado al tema de columna. A ver, ahora en esta monografía que va a salir, a ver si nos aportan algo nuevo, pero yo creo que no. El tema del tumor óseo de la columna es muy complicado. Entonces, además, aunque no sea complicado, ya habéis visto que la imagen de un osteoblastoma puede ser igual a la de un condrosarcoma o a la de la gota. O sea que es que Sí, sí. tenemos pocas opciones, ¿no? Y la última ya, ¿cuáles consideras que son los retos de futuro en la valoración de los tumores óseos primarios de la columna? Vaya pregunta tú. Pues esto, Hombre, por eso es el jefe, porque quiere ver qué pasa ahí, ¿sabes? ya. Pues yo los retos futuros, vamos, para mí el principal reto es que seamos capaces de disponer de varias técnicas de imagen para valorar los tumores. Porque para mí el principal problema, y yo lo veo a diario, que digamos
me dedico a hacer intervencionismo y me piden muchísimas biopsias de tumores óseos, que casi a la mitad le digo que no, y no porque no pueda hacerla, sino porque no hay necesidad de biopsiarlo, ¿no? Porque es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que para mí, más que el reto de futuro, es en cuanto a nuevas técnicas, nuevas capacidades que tengamos de inteligencia artificial y tal, es que con la herramienta que tenemos hoy en día, la sepamos utilizar bien. Para mí ese es el principal reto. Muy bien. Bueno, pues ya para ir cerrando, decirte que tenemos felicitaciones, por supuesto, para ti, pues desde Montserrat del Amo, el doctor Carlos Alexander, etcétera, que ha habido casi una afluencia pues, de casi 100 personas de tu excelente charla, de la que te quiero dar las gracias. Sinceramente, también quiero dar las gracias por su participación nuestra compañera desde Coruña, María Jesús Díaz Candamio, Gracias a Daniel vosotros. a Daniel Plana, que ha permitido que todo esto funcione como Dios manda, y por supuesto al doctor Pedraza, que es el alma mater de esta plataforma. No sé si queréis concluir con alguna cosa. Sí, quizás María Jesús quiere decir algunas palabras de conclusión. Gracias, Xavi. María Jesús. Bueno, la conclusión es que nos ha abarcado un amplio espectro de lesiones que, vamos, es la mejor charla que yo he visto en este tema, la verdad. Yo creo que he visto bastantes y me parece que es un lujo contar con Pepe para estos asuntos, ¿no? O sea que os agradezco también mucho haber contado conmigo y creo que las claves, aunque es muy biopsiador, Pepe, nos ha dado unas claves para los que solo hacemos diagnóstico fundamentales, y yo creo que hay mucho campo todavía para el diagnóstico y por supuesto también le quería preguntar si cree que, perdón por la pregunta a última hora, pero cualquiera puede biopsiar una lesión ósea de columna, porque tú nos animas mucho a biopsiar, pero el mismo que hace un lavado de calcificaciones rutinariamente, ¿crees que todo el mundo está capacitado o debería haber un centro de referencia para biopsiar lesiones óseas? Hombre, indudablemente yo creo que biopsiar un tumor óseo en columna en algunos sitios es muy complicado y tiene que hacerlo alguien que tenga experiencia. Pero un buen cocinero te puede hacer una tostada por la mañana y luego al mediodía te hace un plato de cojonudo, con perdón, ¿no? Entonces, yo creo que yo hago lavado de calcificaciones y hago biopsias de columna compleja, y Ángel Bueno exactamente igual, y como nosotros hay más gente. Yo lo que invito a que todo el mundo desarrolle sus potenciales, el potencial intervencionista del radiólogo hasta donde pueda llegar, y yo pienso que también es verdad que no todo el mundo y en cualquier sitio se deben de hacer biopsias complejas, ¿no? Gracias. No, fijaros que Pepe tiene una ventaja y por eso el Sevilla está ganando y tal y cual, está como está y hace también las cosas. Es que si os fijáis en el reflejo de la pantalla, detrás de su pantalla de ordenador tiene el Santo Grial. Entonces eso lo tiene ahí el tío y claro, por eso es un crack, porque lo ayudan los de arriba. Muy buena persona que es. Bueno, pues no Perfecto. sé si tenéis algún comentario, Sí, alguna pregunta más. yo si quieres, Xavi, agradecerte a ti tu excelente moderación, también a María Jesús su excelente comentario, ¿no? Como experta, y Pepe, como siempre, magistral. La verdad es que todos somos fans tuyos y nos enseñas muchísimo. Yo siempre hago un pequeño resumen. Yo creo que nos has dicho darnos 3 mandamientos. Nos has dicho, a ver, señores, tienen que hacer diagnóstico diferencial con lesiones benignas, lesiones malignas. Por eso, siempre mires en la placa y el TAC. Segundo, hay una serie de datos que se tienen que mirar. ¿Cuáles son los números de unidades Hanfield? Ha hecho lo del 885. ¿Hay edema o no hay edema? Porque el edema puede ser el arresto benigno. ¿Cómo es la inestabilidad? ¿Cómo es el grado de compresión medular? Estas 4 cosas y muchas más hay que ponerlas en el informe. Y después lo otro que ha dicho, siempre que podamos, por favor, trabajen también no solo en el diagnóstico, sino también en la biopsia y en el tratamiento. Por lo tanto, los 3 mandamientos: mirar la placa, dar unos datos radiológicos importantes y hacer la biopsia y el tratamiento. No sé si te parece bien este resumen, Pepe. Pues sí, perfecto. Tu capacidad de síntesis siempre también magistral. Perfecto. Oye, muchísimas gracias a todos. Simplemente contamos contigo para todos los demás para siguientes sesiones, y simplemente recordar que mañana tenemos otra sesión de osteomuscular. Tenemos a la doctora Ana Crespo del Hospital Clínico San Carlos, que nos va a hablar de cómo delinear con precisión una rotura meniscal. Estáis todos invitados. Gracias, que tengáis un buen martes. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Gracias, María Jesús. Gracias, Pepe. Gracias, Xavi.
Muchas Hasta gracias. luego. Adiós, Pepe, adiós, María Jesús. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós, cuñado. Adiós. Adiós, cuñado.